Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos están acompañando en este ciclo de conversatorios del Laboratorio de Ecología Política de la Urbanización, llamado La cuestión ambiental en el espacio urbano. Específicamente, estamos dándole inicio al cuarto conversatorio titulado En defensa de los humedales urbanos en Perú. Para poner en contexto el objetivo de de este ciclo de conversatorios, debemos considerar que en contextos contemporáneos de sucesivas crisis económicas, eh, ecológicas, climáticas y sanitarias a nivel global, el Laboratorio de Ecología Política Urbana considera importante discutir la situación de las injusticias socioecológicas, las disputas por el territorio y las resistencias que emergen en la producción del espacio urbano y territorial. Para ello, se propone este ciclo de conversatorios, la cuestión ambiental en el espacio urbano, que tiene por objetivo revelar qué es la naturaleza en y para la ciudad y el territorio, visibilizar sus situaciones conflictivas y qué se hace para resistir desde las comunidades y a políticas públicas. Para este cuarto ciclo, para este segundo ciclo grande de conversatorio, nos vamos a centrar en recursos claves, como el agua, el suelo y aire, a través de temas específicos que giran en torno al tema de la ciudad, ¿ya? Como pueden ser humedales urbanos, residuos sólidos, o también conocidos como basuras, y cambio climático. Y para este caso en específico nos estamos centrando en los humedales urbanos. Para ello, nosotros tenemos el agrado de contar con nuestra invitada, Paola Moschella. Paola es doctora en Economía y Geografía por la Universidad de Estrasburgo en Francia. Además es geógrafa y magíster en Desarrollo Ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. E investigadora en estudios urbanos y de planificación territorial. Sus publicaciones recientes abarcan temas de segregación residencial, humedales urbanos, expansión urbana y centralidades. eh, Comentar que el formato de este conversatorio será como modalidad de entrevistas o conversación, las cuales serán sorteadas a través de un conjunto de preguntas elaboradas por los integrantes del laboratorio y el público asistente que están en las redes sociales. Eh, y estos van a girar en torno a tres grandes temáticas, las cuales van a ser la importancia de los humedales urbanos en la ciudad y los ciudadanos, problemáticas de los humedales urbanos y los desafíos para los nuevos gobiernos locales. Entonces, bueno, darle las gracias a Paola por aceptar la invitación y partir primero con el primer punto mencionado, sobre la importancia de los humedales para la ciudad y los ciudadanos. Por ello, nos gustaría formular una pregunta que dice, Paola, ¿qué son los humedales urbanos? ¿Qué tal, Jason? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué son los humedales urbanos? Como humedales nos referimos a estos ecosistemas que son un intermedio entre ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, aquellos donde la presencia de aguas, principalmente subterráneas, está en muy estrecha relación, ¿no? Son zonas donde hay presencia de agua temporalmente o permanentemente, y por eso son estos ecosistemas de transición. Y cuando hablamos de humedales urbanos, nos referimos particularmente a humedales que se encuentran dentro de las ciudades o periurbanos en el área de la periferia de las ciudades, ¿no? Entonces son estos espacios de ecosistemas con presencia de bastante humedad en ciudades o en el entorno de las ciudades, ¿no? Tu micrófono, Jason. Sí, gracias. Excelente. ¿Y cuál es el papel que tienen estos humedales para la ciudad y los ciudadanos? Bueno, los humedales se pueden presentar de maneras muy diversas, ¿no? Particularmente si pensamos en el caso de la ciudad de Lima, tenemos el humedal de Pantanos de Villa, los humedales de Ventanilla, como estos más grandes, hay otros más pequeñitos por el Callao, que también tenemos, a veces en la Costa Verde, en Agua Dulce hay uno muy pequeñito. Entonces, hay distintas formas como están presentes estos humedales. Estos pensando en nuestra ciudad, en otras ciudades hay tal vez otras formas de humedales, en las ciudades en la Amazonía
tenemos a veces tal vez lagunas de gran tamaño o riberas de los ríos que presentan este tipo de ecosistemas. Entonces, se puede presentar de maneras muy variadas. Tal vez centrándonos un poco más de la experiencia en el caso de Lima, ¿cuál es el papel de estos humedales? En general, pues son presencia de algún tipo de ecosistema natural con dinámicas y procesos ecológicos que ocurren ahí, que de por sí pues tienen una importancia tal vez ecológica, ¿no? Pero particularmente cuando hablamos de humedales urbanos, en el entorno urbano, adquieren una mayor importancia por su localización, por encontrarse justamente en una ciudad, ¿no? Entonces, son ecosistemas que nos permiten tener esta mayor proximidad, cercanía, a tener contacto con espacios naturales, a tal vez en algunos casos, ¿no? Pueden ser espacios de recreación muy importantes por su proximidad, su localización en la ciudad, o pueden ser también espacios importantes para la investigación, para el estudio, para conocer. Por ejemplo, particularmente en el caso de Lima, estos humedales son espacios, pues, para conocer más sobre su funcionamiento, son espacios que son muy visitados por estudiantes de distintos niveles. Entonces, en la ciudad adquieren un papel importante por esta proximidad, ¿no? Entonces, nos brindan servicios, sobre todo culturales, de mayor importancia por su localización. Dentro de otros servicios, también los humedales nos pueden proveer, pues, de algunos materiales, de fibras. En general, los humedales costeros son bastante valorados por las fibras que se utilizan para la generación de diversos tipos de artesanías, ¿no? Entonces también hay toda una dinámica en el aprovechamiento de este recurso que proveen los humedales costeros. Y bueno, y particularmente también teniendo en cuenta la localización de la ciudad de Lima, ciudades costeras que tenemos en una franja desértica, en el caso peruano, en estas zonas adquieren una mayor importancia, ¿no? Porque siendo pues un área desértica, estos humedales vienen a ser oasis en el desierto, ¿no? Entonces, ahí el tema del agua presente en el desierto a través de lagunas, de espacios que tienen presencia de agua, adquiere muchísimo más importancia por nuestra localización en una zona desértica. Entonces, incluso pueden ser considerados como reservas importantes de agua que ya las hemos aprovechado en casos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, el 2017 tuvimos una situación de emergencia en cuanto al abastecimiento de agua como consecuencia de que la Tarjea tuvo problemas en el abastecimiento por la gran cantidad de huaicos que hubo ese año. Y en esos casos, por ejemplo, los vecinos de algunos humedales podían aprovechar esa agua, esa reserva de agua en un momento en el que no había un abastecimiento continuo de agua potable en la ciudad, ¿no? Entonces también es muy importante reconocer que tienen esta presencia importante de agua, son reservas de agua dulce en un entorno desértico, en una ciudad que demanda agua y que no tiene suficientes reservas de agua para abastecer a la población, ¿no? Entonces, como señalaba, ¿no? Tienen una importancia ecológica, como todo tipo de ecosistema, pero particularmente en la ciudad tienen esta importancia por la localización, la proximidad que nos hace que podamos aprovecharlos, visitarlos, conocerlos, estudiarlos, y particularmente en el desierto, esta reserva de agua, este oasis de vida con agua en una zona desértica, pensando como clima desértico de nuestra franja costera y también dentro del desierto que a veces implica la ciudad, ¿no? Genial. Ecológico, localización y proximidad. Perfecto. Y dentro de esto, un mensaje de por qué deberíamos protegerlo en función de esto que nos comenta de este rol. Bueno, son importantes de proteger por justamente estos valores que comento, ¿no? Particularmente en un entorno urbano, los humedales se encuentran bajo mayor presión de cambio de uso de suelo, de ocupación, ¿no? Tenemos lamentablemente muchos ejemplos de humedales que hemos perdido y en muchos casos tiene que ver con la urbanización, ¿no? Con las dinámicas de urbanización, cómo se vienen dando, predominantemente la informalidad en estas dinámicas, que termina pues desapareciendo estos humedales, ¿no? Entonces hay múltiples ejemplos en el país y no, bueno, también en distintos lugares de cómo estos espacios se van transformando, se van alterando, se van muchas veces enterrando, ¿no? Rellenando de material tal vez de desmonte o de material de relleno para
alejarse de esta proximidad de las aguas subterráneas y tener terrenos más secos y justamente desaparecer este tipo de humedales. Entonces, tiene que ver con dinámicas propias de la urbanización, del crecimiento de las ciudades, que llevan a que este tipo de humedales, los urbanos, se encuentren bajo mayor amenaza, ¿no? Porque frente al incremento del valor del suelo, la presión de cambio de uso, genera que estos espacios lamentablemente sean menos valorados que el valor que se puede obtener económicamente de la venta o la construcción sobre estos terrenos y terminan siendo desapareciendo, ¿no? Siendo alterados, desapareciendo. Entonces tenemos muchos ejemplos de ello. Lo más reciente que tenemos es incluso estos humedales que se desarrollaron al lado del aeropuerto y que han sido parte de un proceso de expansión del mismo aeropuerto de la ciudad de Lima y Callao, y que ha llevado a su desaparición, ¿no? O sea, la misma expansión de la segunda pista del aeropuerto ha terminado también desapareciendo parte de estos humedales, que como señalo, pues particularmente en una ciudad son importantes por todos los servicios culturales que nos pueden brindar a los ciudadanos, y particularmente en el desierto son también pues muy importantes porque son estos oasis, estas reservas de agua dentro de un entorno desértico que tenemos, ¿no? Genial. Ahora, en torno a lo que nos comentas respecto a las problemáticas de los humedales urbanos, nos mencionas la urbanización como un detonante dentro de un conjunto de causas. No sé si nos podrías comentar un poco más este tema de la urbanización aquí en Perú, si es igual en Lima, si se da igual en las regiones de la costa, de la sierra, de la selva, norte, centro, sur. ¿Qué nos podrías comentar respecto a esto? Bueno, primero tal vez poner también en contexto dentro de Latinoamérica. Lamentablemente, a nivel latinoamericano, somos la región que ha perdido mayor cantidad de humedales, ¿no? Se estima que en las últimas décadas ha perdido un 60% de los humedales en Latinoamérica, y es la región con mayor pérdida de humedales, ¿no? Entonces eso ya nos ejemplifica una falta de protección, una alta vulnerabilidad de este tipo de ecosistemas. Hay muchas causas de pérdida de humedales, pero particularmente una importante para los humedales urbanos, principalmente la causa viene a ser la urbanización, ¿no? Justamente dentro de un grupo de investigación a nivel de Latinoamérica hemos estado analizando esta situación para distintos países, en Chile, en Colombia, conjunto con otras investigadoras, y bueno, hemos encontrado muchas situaciones en común, ¿no? Como hay esta falta de valoración, falta de mecanismos de protección, y que lleva a que en el entorno de las ciudades van desapareciendo nuestros humedales, ¿no? Entonces, en el caso peruano, ¿no? Que conozco pues mucho mejor, principalmente tenemos que todas nuestras ciudades crecen por diversas dinámicas, ¿no? Por el crecimiento demográfico, por el crecimiento económico, también hay esta expansión horizontal de las ciudades, y que en su gran mayoría viene a ser un desarrollo urbano informal, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay mucha informalidad en el proceso de desarrollo de las ciudades en el Perú, lo que lleva a que a veces se urbanicen zonas que no han sido previstas, que no han sido zonificadas previamente como zonas de expansión, que los procesos como se desarrollan lleven a que haya mucha informalidad, en algunos casos incluso tráfico de terrenos, ¿no? Diversas formas como se vienen urbanizando nuevas áreas urbanas, y justamente pues también los espacios humedales vienen a ser ocupados y urbanizados, a pesar de que aparte de este valor ecológico como ecosistemas urbanos que señalo, aparte de ese valor, también tiene ciertas desventajas para ser urbanizado, ¿no? Porque cuando hablamos de humedales, tenemos suelos que van acumulando mucha materia orgánica. Esa materia orgánica puede llegar a tener varios metros de profundidad, entonces son suelos básicamente orgánicos, los cuales son pésimos suelos para urbanizar, ¿no? Porque tenemos suelos orgánicos y además con bastante agua, suelos saturados de agua. Entonces son pésimos suelos para urbanizar, son suelos con poca capacidad portante, son suelos que debido a esta carga de materia orgánica muy elevada, esta materia orgánica va a seguir degradándose y con el tiempo va perdiendo densidad. Entonces son suelos poco estables en el tiempo, no deberían de ser urbanizados. Lamentablemente tenemos que en situaciones de riesgo, de inseguridad, incluso pues de ilegalidad en contra de nuestra normativa,
se urbaniza sobre estos suelos orgánicos, se llena de material de relleno, muchas veces también es un relleno inadecuado para construir encima de ellos, y tenemos construcciones entonces en situaciones de inseguridad, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues falta mucho mayor fiscalización, conciencia sobre cómo están creciendo nuestras ciudades, sobre cómo se viene urbanizando para evitar, aparte de perder estos ecosistemas, también generar situaciones de riesgo, porque construir sobre estos espacios implica que las ondas sísmicas van a amplificarse, las construcciones van a ser más vulnerables, incluso muchos humedales costeros se encuentran en zonas que son susceptibles de inundarse en caso de tsunami. Entonces, hay también por el tema de riesgos muchos motivos para considerar que no son zonas aptas para la urbanización, ¿no? Entonces, por la parte ecológica, por la parte de gestión del riesgo, no deberían de ser urbanizados, y lamentablemente tenemos varios ejemplos de cómo seguimos ocupando informalmente estos espacios, y después se va formalizando, después se van proveyendo de distintos servicios básicos, y se va pues aceptando, flexibilizando este tipo de procesos, ¿no? Genial. Bueno, no genial la situación, pero eh, gracias por la respuesta. Ante ello, nos gustaría saber quiénes son los actores que participan en torno a esta afectación en los humedales urbanos. Bueno, principalmente, como señalo, el principal problema es la urbanización sobre estos espacios, ¿no? Que se invaden estos espacios, se van ocupando, así como invadimos también otros tipos de ecosistemas. En el caso de Lima se está invadiendo, pues, zonas agrícolas, zonas de lomas, zonas de humedales. ¿Qué actores están participando ahí? Tenemos actores diversos, ¿no? En algunos casos puede haber empresas inmobiliarias, en algunos casos hay propietarios previos de los terrenos que entran pues en toda esta dinámica de lotización, urbanización. Entonces, hay algunos actores que pareciera ser más formales en su proceder, pero que también terminan generando esta afectación. Después, pues, también entran los actores públicos con tal vez la falta de una adecuada planificación, fiscalización, orientación de los procesos de expansión urbana que terminan llevando a estas situaciones. Incluso también podríamos encontrar responsabilidad en los actores públicos en cuanto a la falta de políticas más eficientes de acceso a la vivienda, que terminan generando o impulsando en parte estos procesos también informales de acceso al suelo, ¿no? Entonces hay pues actores diversos, y por otro lado ya podríamos pensar también en actores un poco más informales en estos procesos de ocupación del suelo, o sea, partiendo incluso a veces de traficantes de terrenos, de personas, incluso funcionarios involucrados en procesos de corrupción que van permitiendo, autorizando la ocupación y la urbanización de determinadas áreas que no deberían de urbanizarse, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay muchos actores involucrados, y principalmente ahí pues prima el interés económico, el valor del suelo que adquieren los terrenos en un espacio urbano y que llevan a esta ocupación. Eso como principal problema. Pero por otro lado también tenemos los problemas de contaminación, de afectación a la calidad del agua, de acumulación de residuos sólidos en estos espacios, y bueno, ahí también pues tendría que identificarse como actores principales a los mismos ciudadanos que tienen una falta de conciencia en la protección de estos espacios, la falta de vigilancia ambiental, tal vez qué actores públicos podrían participar y no están adecuadamente protegiendo estos espacios. Entonces, en general, pues hay muchos actores involucrados, y la ciudadanía, pues también debería estar más involucrada en valorar, proteger y buscar la manera también de recuperar estos espacios que son bastante reducidos y que no deberíamos de permitir que se sigan perdiendo, ¿no? Gracias, gracias por la respuesta. Bueno, tomando la consideración la importancia de los humedales, luego con la explicación de las problemáticas, vamos al tercer punto respecto a los desafíos para los nuevos gobiernos locales. Y nos gustaría saber cuáles son los avances que se han logrado en la protección de los humedales urbanos. Bueno, en cuanto a avances de protección de humedales en general,
tenemos algunos avances normativos, tenemos pues algunas estrategias, protocolos que se han ido publicando sobre cómo gestionar estos espacios. Desde el Ministerio del Ambiente se ha ido organizando el tipo de acciones desde los actores públicos, ¿no? ¿Qué rol tiene cada actor, cada institución que pueda contribuir a la gestión de humedales prioritarios, ¿no? Entonces, por ahí pues tenemos algunos avances normativos. Después, en cuanto a avances en protección de humedales, ya recae mucho la responsabilidad en los gobiernos locales. Particularmente tenemos un muy buen ejemplo de protección de humedales con lo que se viene desarrollando en Pantanos de Villa. Incluso en este análisis que comentaba que hemos venido haciendo de humedales a nivel de Latinoamérica, el caso de Pantanos de Villa ha sido pues un buen ejemplo de gestión de humedales urbanos. También pues ahí recalcar que este año acaba de ganar también un premio internacional dentro de lo que es la Convención Ramsar de protección de los humedales de importancia internacional. También se le dio un premio por alguna de las iniciativas que viene desarrollando la Municipalidad de Lima en la gestión de estos pantanos de Villa, donde se involucra a niños y niñas que formen parte de la protección del humedal, ¿no? Entonces hay muchas actividades que vienen desarrollando la gestión municipal en el caso de Pantanos de Villa, que son pues un muy buen ejemplo de gestión. O sea, hay una serie de dinámicas, actividades para fomentar el conocimiento, el aprovechamiento, ¿no? La visita a estos humedales, ¿no? Se viene entonces desarrollando una serie de actividades y también involucran mucho a la población, ¿no? Entonces, como comentaba, estas dinámicas de trabajo con niños son parte de un programa denominado como algo así como los guardianes de los humedales, me parece, ha llevado a que tengan un reconocimiento incluso internacional. Entonces, ese sería un buen caso de gestión local, e incluso que sirve de ejemplo a nivel internacional, también cómo se viene manejando incluso aspectos del diseño urbano, hay incluso un diseño que permite un acceso universal a este espacio para conocerlo, para recorrerlo. Entonces, hay ahí una mirada, una gestión muy integral que tiene pues muchos elementos a resaltar, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, desde un ejemplo de gestión local, una buena referencia. Sin embargo, no, obviamente no todos los casos son así, ¿no? En el mismo caso de Lima, como comentaba, también tenemos humedales que han desaparecido por procesos de expansión, en este caso de la expansión del aeropuerto. Después tenemos los humedales de Ventanilla, que lamentablemente están siendo bien protegidos solamente un área, que es parte del área de conservación regional, pero hay otros espacios aledaños que antes estaban conectados, que eran parte del mismo humedal, hacia el norte, hacia el este, que se están degradando bastante. Entonces, lo que queda fuera de esa área de conservación regional tiene una fuerte degradación, se están invadiendo, se están ocupando. Entonces, nos demuestra también esta falta de mecanismos adecuados de gestión, ¿no? Ahí principalmente, pues, una de nuestras principales limitaciones viene a ser la falta de un adecuado ordenamiento territorial en el Perú, ¿no? No tenemos un marco normativo adecuado para lo que viene a ser la planificación del territorio. Tenemos pues avances en lo que es la planificación urbana, una planificación urbana que cada vez busca ser más sostenible, pero en planificación del territorio todavía tenemos muchas deficiencias, ¿no? Y nos lleva pues a este tipo de problemas de ocupación inadecuada de zonas o sea, digamos que no deberían de ser ocupadas sobre todo para viviendas o para construcciones, ¿no? Entonces, hay todavía pues ahí muchas deficiencias. Entonces, los avances en cuanto a tu consulta, más que nada tienen que ver con qué mecanismos se aplican desde los gobiernos locales y qué también fiscalizan o aplican pues estos mecanismos de protección, ¿no? Entonces, todavía se podría fortalecer un poco más, ¿no? Nuestro marco normativo, se podría fortalecer más a nivel de financiamientos para la gestión pública, para la gestión local, para reforzar esos mecanismos de protección. Y bueno, también involucrar de mejor manera a los mismos activistas ambientales que tenemos en torno a estos espacios, ¿no? Entonces, tal vez
me he centrado un poco más en comentar avances, tal vez desde la gestión pública, pero también hay un rol muy importante que vienen desarrollando distintos tipos de voluntarios ambientales, activistas ambientales que se interesan en proteger nuestros ecosistemas en las ciudades, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de grupos, a veces a modo de comités de vigilancia, otros a modo de grupos colectivos ecológicos que buscan proteger determinados espacios y entre ellos pues los humedales, de modo similar también las lomas frente a procesos pues similares de ocupación, de invasión, ¿no? Entonces hay también estas iniciativas ciudadanas muy importantes de resaltar que vienen trabajando en ver los mecanismos de protección de estos espacios, ¿no? Por ejemplo, también hemos tenido estos humedales en Lurín, cerca de la desembocadura del río Lurín, que están siendo afectados también por estos cambios de zonificación, autorizaciones desde la misma municipalidad para ir construyendo en terrenos donde hay estos humedales. Y en esos casos hay activistas que se preocupan y están constantemente buscando impulsar mecanismos de protección, ¿no? Que a veces, pues, lamentablemente no es suficiente solamente desde estos activistas, digamos, el esfuerzo de su protección no va a ser suficiente, se requiere pues de políticas adecuadas, de voluntad política también de las autoridades para generar efectivamente procesos que contribuyan a su protección y a su adecuada gestión. Ahí también un poco comentando entre los avances, podríamos destacar cómo hay regiones como San Martín, donde sí hay una mejor gestión territorial, ¿no? El departamento, la región de San Martín viene a ser uno de los ejemplos de mejor gobernanza territorial, donde se han venido desarrollando en mejor medida los instrumentos de planificación y gestión del territorio, y que eso también se refleja en cómo vienen gestionando a sus humedales urbanos, ¿no? También tenemos de la misma manera como en nuestras ciudades estos intereses de ir ocupando humedales urbanos, pero en la región San Martín, particularmente por ahí conocí un poco el caso de la laguna de Recuricocha, que había mucha preocupación desde también voluntarios de cómo se está autorizando o previendo algunos cambios de zonificación que podrían afectarlo, y también el uso de estos mismos mecanismos de planificación y de zonificación para evitar su urbanización, ¿no? Entonces, siendo una región donde los mismos actores conocen mejor estas herramientas, las manejan mejor, se fiscaliza mejor, entonces se respeta en mayor medida esos instrumentos de planificación y de zonificación del espacio urbano y periurbano, ¿no? Lamentablemente, pues, en Lima todavía tenemos muchas deficiencias en ese sentido y también muchos intereses en juego que llevan a que a veces los procesos informales terminen siendo los que toman las decisiones, ¿no? Sí. Como última pregunta para cerrar este punto, tomando en consideración que este video también puede ser visto por integrantes de los gobiernos locales, ¿cuáles serían los puntos más importantes que podrías plantear que se deberían proponer como nuevas formas de poder proteger a los humedales? Bueno, en el caso de los humedales urbanos, una medida, pues, digamos, un tipo de estrategia muy importante tiene que ver con las estrategias de planificación urbana, ¿no? Entonces, en la medida de que se fortalezcan los planes de desarrollo urbano, se fortalezcan los procesos participativos que forman parte de de esta planificación, en la medida de que los diferentes actores se involucren más, conozcan mejor estos instrumentos de planificación y se respeten los instrumentos de planificación, hay un valor importante, ¿no? Particularmente también, pues, ahí resaltar, ¿no? En el caso de los humedales urbanos, hablamos de humedales relativamente pequeños en entornos urbanos. Entonces, dependen mucho de cómo se gestionen desde la planificación urbana, desde la gestión local. Desde los instrumentos de planificación urbana también, pues, todavía falta reforzar los mecanismos orientados a que haya una protección de espacios naturales por su valor ecológico, etcétera,
tenemos recientemente aprobado, ¿no? En las últimas semanas, un nuevo reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, el cual todavía no incorpora adecuadamente mecanismos ambientales. Si bien ya el reglamento lleva este nombre, la sostenibilidad, tiene pues un claro enfoque de preocupación por la sostenibilidad, todavía falta mejorar estos mecanismos de protección de áreas ambientales en los instrumentos de planificación urbana, porque nuestro reglamento en el Perú no se estipula una forma adecuada y única de protección de espacios naturales o seminaturales, ¿no? Entonces no hay una zonificación exclusiva, ambiental, de protección. Hay esta alternativa de que se zonifique como de reglamentación especial y luego el mismo reglamento señala que las zonas de reglamentación especial son para que después se vea cómo las urbanizamos. Entonces termina cayendo en una incoherencia, ¿no? Entonces todavía falta reforzar estos mecanismos, ¿no? Y como señalaba, también de la mano con recoger de manera adecuada, involucrar de manera adecuada los aportes desde los voluntarios, los activistas ambientales que de por sí ya se involucran, se interesan en trabajar, en proteger estos espacios, ¿no? Entonces, la gestión pública también debería de involucrarlos de manera adecuada, considerar pues su participación en la toma de decisiones, en la gestión, que tiene un gran potencial para apoyar las formas de proteger estos espacios, ¿no? Y bueno, aparte de proteger los espacios, también es importante pues restaurarlos, gestionarlos adecuadamente, ¿no? Entonces también en ese sentido, todavía pues nuestros instrumentos, nuestros reglamentos en torno al tema de la planificación urbana podrían reforzar la consideración del análisis también de los servicios ambientales, las posibilidades de restauración de ecosistemas, cómo se pueden involucrar en los instrumentos de planificación del desarrollo urbano y de planificación del desarrollo también de manera más amplia, ¿no? Entonces, todavía pues los temas ambientales y de gestión del ambiente requieren ser reforzados, ¿no? Requieren de contar con mecanismos más apropiados para gestionarlos de mejor manera. Entonces, todavía pues por ahí tenemos que seguir trabajando y también, como comentaba en el momento de indicar estos problemas y las causas, también tener en cuenta que si tenemos un problema de invasión de espacios de ecosistemas naturales, una de las causas viene a ser la falta de políticas adecuadas de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces también es una causa que tiene que ser atendida y que va a tener eso también repercusiones en proteger mejor nuestros humedales, ¿no? Entonces, bueno, son mecanismos diferentes, estrategias diferentes que requieren abordar este tema de manera integral, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Paola, por la respuesta a estos tres grandes bloques. Y sé que es algo súper interesante que está invitando ahorita al público a formular sus preguntas. Por eso, brevemente ahorita, vamos a pasar a la fase de preguntas del público participante que nos están viendo por las redes sociales. Y voy a ir formulando de tres en tres, ¿ya? De tres en tres para ir yendo con cada uno y voy a colocar, no voy a mencionar los nombres para mantener ahí, bueno, solamente mencionando las preguntas. La primera pregunta dice, recuerdo que existe en la ciudad de Huamachuco, al norte del Perú, que también posee un humedal, donde plantearon y aplicaron medidas para preservarlo con el apoyo ciudadano. En ese caso, ha sido reconocido por otras instituciones como un buen ejemplo de preservación. ¿Se conoce un poco de este caso? ¿No se conoce del caso de Huamachuco? Sí, bueno, he tenido pues la oportunidad de trabajar en ese caso, de apoyar desde el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Católica. Hemos contribuido con un convenio con la Municipalidad de Sánchez Carrión, de la provincia donde está la ciudad de Huamachuco, justamente en reforzar sus instrumentos de planificación urbana. Y ahí, bueno, conocimos de la experiencia, conocimos, aparte de estos activistas que se han venido preocupando por varios años de proteger el humedal de Purumpampa, se llama este amplio humedal, que además es un humedal con un valor ecológico e histórico, porque ahí también ocurrió pues una batalla
importante en el pasado, ¿no? Entonces, siendo un espacio que debe ser revalorado, protegido, contribuimos como especialistas a desarrollar los mecanismos para su adecuada planificación. Y bueno, entonces en conocer más de este caso, por un lado, pues también ahí resaltar nuevamente ese caso de los activistas, los voluntarios que en la zona se preocuparon por proteger ese espacio, con sus mismos medios construyeron un cerco para ir delimitando áreas y evitar su invasión. También se han enfrentado incluso con algunos invasores que intentaron ocupar estas áreas y han venido también limpiando, restaurando en una gran laguna que se tiene en esta zona, ¿no? Entonces, este espacio del humedal de la ciudad de Huamachuco es un espacio que tiene un área de valor ecológico y también un área muy aprovechada por su valor recreativo, como comentamos, por la proximidad en la ciudad, ¿no? Es una zona bastante cerca del centro y también es muy utilizada para realizar deportes, recreación, entonces también es otra manera de aprovechar, poner en valor los humedales, ¿no? Sin embargo, también se encontraba bajo esta fuerte presión de ocupación, de construcciones. Ahí, por ejemplo, tenemos a veces la situación en la que las mismas decisiones de las políticas públicas pueden terminar perjudicando. Se construyó una vía de evitamiento rodeando todo el humedal y lo que hizo esta vía fue incentivar el cambio de uso, mejorar la accesibilidad a todos los bordes del humedal, incentivar entonces que se vaya construyendo en estos bordes y con eso invadiendo zonas de humedal donde también, como hemos comentado, son zonas inadecuadas con un tema de riesgos para su urbanización, ¿no? Entonces, también pues tenemos avances desde la gestión pública e incluso retrocesos a veces en cómo no se prevén los impactos que pueden tener algunas inversiones públicas como las vías. Si tenemos vías cerca de ecosistemas o áreas que queremos proteger por algún tipo de valor, de patrimonio histórico, arqueológico, etcétera, ahí estamos cometiendo una situación peligrosa, ¿no? Si construimos una vía al lado, mejoramos la accesibilidad, incentivamos su ocupación, su cambio de uso y entonces terminamos desprotegiendo estos espacios, ¿no? Genial. Siguiente pregunta dice, ¿cuáles serían los mecanismos más importantes aplicados a los humedales urbanos para su mejor proceso y mejora en su revitalización? Bueno, hay distintas alternativas de protección de los espacios, ¿no? Digamos, la más efectiva para proteger un espacio que viene a ser un ecosistema natural, que podría ser un humedal, la más efectiva sería tener propiedad sobre el terreno. En el caso de Purumpampa, la municipalidad tenía propiedad sobre una parte del terreno de los humedales, la cual se mantuvo protegida, y donde había terrenos de privados, los mismos funcionarios eran un poco reticentes de cómo prohibirles que construyan sus terrenos, ¿no? O sea, si bien esto es parte pues, de las funciones de una municipalidad, desde la planificación urbana se puede decidir qué usos están permitidos y cuáles no, a veces, digamos, en el común de las personas se defiende mucho la idea de que en la propiedad privada uno puede hacer casi lo que quiera, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos esa situación de que eh, no son demasiado fuertes nuestros mecanismos de definición de usos del suelo permitidos y entonces el mecanismo más eficiente para la protección de espacios viene a ser la adquisición de los terrenos, ¿no? Entonces eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué otros mecanismos? Pues ahí tendría que haber mecanismos fuertes ya en la gestión local de planificación de los usos del suelo y fiscalización de estos usos, además de que haya también estrategias para una adecuada gestión, restauración, protección, ¿no? Actividades tal vez para la limpieza, para la construcción de bordes, etcétera, donde se podría involucrar en gran medida a los vecinos que estén interesados, a los voluntarios, a los activistas que pueden colaborar en estas estrategias también, ¿no? Genial. La siguiente pregunta dice, ¿han existido propuestas para implementar mecanismos por retribución de servicios ecosistémicos a los humedales? Personalmente no conozco este tipo de estrategias en humedales, pero sí podría aprovecharse, ¿no? Los humedales en muchos casos contribuyen a mejorar la calidad del agua, a mantener pues ciertos procesos hidrológicos
Entonces, en la medida de que hay un fondo, o sea, incluso CEDAPAL pues tiene fondos para la gestión de recursos hídricos, también se podría aprovechar estos mecanismos de compensación por servicios ambientales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el caso de Ventanilla, se ha identificado que hay filtraciones, ¿no? Algunas zonas que descargan aguas residuales hacia los humedales, y los humedales tienen naturalmente este potencial de purificar el agua, ¿no? Entonces, incluso se utilizan pues humedales artificiales para procesos de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Pero, por ejemplo, un humedal urbano que recibe cierta carga de contaminantes y que las filtra de manera natural, o sea, en el caso de Ventanilla hay pues estudios de cómo la calidad del agua va mejorando eh, conforme avanza el agua dentro del humedal. Entonces, podría entonces considerarse también aprovechar ese servicio ambiental que nos proveen los humedales de purificar aguas residuales, purificar el agua y retribuir en proteger, en restaurar estos ecosistemas por un servicio que nos están brindando, ¿no? Entonces, sobre todo en relación al servicio que tenga que ver con la gestión del agua, ahí, digamos, hay mecanismos que se pueden aprovechar a través del mismo cobro del servicio de agua y alcantarillado de cada ciudad, y que lleva una compensación por los servicios ambientales de los humedales, ¿no? Sobre todo si hubieran humedales tal vez en partes más altas, cerca de las fuentes, donde hay abastecimiento para las ciudades, esos humedales con mayor razón podrían recibir algún tipo de compensación por estos servicios, ¿no? Ahí toma un papel importante igual también las UNAS, de estos actores. ¿Perdón? Aquí también toman un papel importante también actores como las UNAS o superintendencias de aguas. Bueno, las UNAS en el sentido que hace una supervisión, ¿no? Pero los servicios de provisión de agua, como Sedapal para el caso de Lima y las distintas empresas para otras ciudades, también deberían de ser un actor involucrado en la gestión de los humedales urbanos, ¿no? Porque hay pues una relación ahí con los distintos procesos hidrológicos, la calidad pues de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, podría haber también, o sea, una consideración de cómo se gestiona el agua en un sentido más amplio, integral, y considerar pues también estos actores, ¿no? Perfecto. A ver, siguiente pregunta. Dice, Paola, mencionaste que formas parte de un grupo internacional que estudia los humedales urbanos. ¿Nos podrías comentar, en base a a esa experiencia, cuáles son los avances más resaltantes de los demás países en torno a humedales urbanos? Sí, bueno, este es un grupo de investigación que se denomina Humedales Urbanos Sostenibles en Latinoamérica. Pueden buscar información del grupo en Facebook, creo que en Instagram también estamos. ¿Qué avances tenemos más importantes? Hay un avance, un buen ejemplo también es el caso de Chile, donde se ha conseguido una ley de humedales urbanos, ¿no? Lo cual es bastante peculiar, ¿no? Incluso en nuestra normativa, en la normativa de los casos que hemos ido analizando, casi ni siquiera se hace mención a humedales urbanos, ¿no? En cambio, en Chile se ha llegado pues a conseguir una ley de humedales urbanos que ha sido pues impulsada por ahí una profesora que también conoces, ¿no? Carolina Rojas, geógrafa, que también ha estado muy preocupada por la situación de estos humedales que se vienen urbanizando en distintas ciudades, particularmente en Concepción, ¿no? Y que ha llevado a impulsar este tipo de mecanismos para su adecuada gestión y protección, ¿no? Entonces, en el caso chileno es donde se tiene este avance con la normativa, incluso avances con el desarrollo de inventarios de los humedales urbanos, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, tenemos inventarios de humedales en general, los cuales no identifican adecuadamente humedales urbanos porque son humedales mucho más pequeñitos, ¿no? Los mapas humedales, los inventarios humedales se suelen hacer a escalas más generales que no llegan a abordar adecuadamente los humedales urbanos. En el caso de Chile, tienen bastante avanzado, no sé si ya terminaron su inventario de humedales urbanos. Entonces, era un tema a destacar para el caso chileno, cómo vienen trabajando particularmente en protección de humedales urbanos. Y después también otro caso a destacar era desde el caso colombiano, si bien no hay mecanismos particulares para humedales urbanos, en el caso colombiano lo que se podría destacar
es el avance importante en mecanismos de planificación y ordenamiento del territorio, que son considerados como previos a instrumentos de planificación urbana, ¿no? Entonces, primero se analiza todo el territorio y sus condiciones, sobre todo físicas y ambientales, para posteriormente implementar mecanismos de planificación local y de planificación del desarrollo urbano. Entonces, hay un componente más fuerte, ¿no? De identificación del potencial, de las potencialidades, las limitaciones del territorio, y ahí entonces considerar los valores ecológicos, ambientales, previos a definir una zonificación urbana, por ejemplo, que en el caso peruano no tenemos esos antecedentes, no tenemos, pues, tenemos ahí que ha habido muchos, bueno, sobre todo falta de voluntad política, ¿no? Para avanzar con una ley de ordenamiento territorial y avanzar con instrumentos más fuertes para esta planificación del territorio, ¿no? Eh, hay, hay muchas más preguntas, igual estamos Ujú. ahí un poco con el tiempo. En base a lo que comentaste de la experiencia de Chile, igual que también la conozco un poco, el cómo es que desde la academia se articula con, con, con los políticos y formulan una política pública, bueno, una ley en específico. En ese contexto, creo que va bien la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el rol o cuál debería ser el rol de la academia en la protección de los humedales en general y específicamente los urbanos? Bueno, el rol de la academia en general debería ser un rol de un actor que se articula con otros actores importantes como los actores de la gestión pública y de la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, en la gestión, en la protección de humedales urbanos, desde la academia podemos aportar con el análisis de los casos, proveer información adecuada, proveer información sobre todo también de los escenarios futuros posibles, ¿no? En el caso de la planificación urbana, identificar estas situaciones de presión sobre los humedales, identificar situaciones de cómo podría evolucionar esta situación si siguen así las tendencias, si no se protege, qué va a pasar con estos espacios. Entonces, la academia puede generar pues investigación, producción de información que sea muy útil para la toma de decisiones. Y evidentemente esta información no debería de quedarse en la universidad, no debería quedarse en las publicaciones académicas, sino debería acercarse a los distintos actores, ¿no? Entonces también formar parte de coordinaciones con la gestión pública, con la sociedad civil organizada para reforzar desde la sociedad civil organizada sus acciones, por ejemplo, de activismo o de protección de estos espacios, y desde la gestión pública también, ¿no? Para apoyar esas acciones desde la gestión, ¿no? Entonces, definitivamente es un actor que debe de articularse más, ¿no? Falta a veces potenciar estos espacios, ¿no? En parte, pues ustedes aquí con estos conversatorios de Urbes Lab van un poco abriendo varios temas de discusión y articulación también desde actores diversos, ¿no? Entonces, falta reforzar, como ustedes vienen haciendo, estos espacios de discusión, de intercambio de ideas y que también pues pueda pasar eso a la toma de acciones, ¿no? Excelente. Nos quedan tres, bueno, me voy a quedar con las disculpas del público igualmente. Voy a tomar las tres últimas preguntas. Y ahora viendo un poco más. Dice, ¿cuál sería la recomendación sobre los procesos y metodologías que se emplean en cuanto a la conservación y recuperación de estos ecosistemas de humedales? Bueno, recomendaciones de procesos y metodologías, tal vez falta articular mejor la información para conocer los procesos ecológicos, hidrológicos en los humedales y articularlos con la gestión urbana, ¿no? Muchas veces partimos de que tenemos especialistas muy diferentes, profesiones diferentes que se encargan tal vez de estos estudios, de estas investigaciones y de la gestión y la planificación urbana. Entonces falta articular, generar un mejor intercambio de información, de conocimiento, que pueda facilitar que esa información que se produce en la academia, ¿no? En línea con la pregunta anterior, llegue de mejor manera a los tomadores de decisiones, ¿no? Eso yo creo que resaltaría. Segunda pregunta, penúltima pregunta. Eh, desde tu perspectiva, respecto a la experiencia de Pantanos de Villa, que ha sido catalogada y premiada, ¿crees que influye mucho la figura de ANP que tiene?
respecto a respecto a otros humedales urbanos para la protección de estos ecosistemas? Sí, claro, o sea, tener un área de conservación y que sea de nivel nacional, definitivamente eso contribuye bastante a que se respete, se proteja un espacio, ¿no? Pero en el caso de Pantanos de Villa, más que solamente formar parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ahí el rol primordial ha sido el de la misma Municipalidad de Lima, que refuerza pues todo el aparato de gestión pública, ¿no? Que contribuye con un financiamiento que siempre es necesario para la gestión de un área. Entonces se encarga de financiar las actividades y bueno, todo el desarrollo de distintas líneas de trabajo en torno a la gestión de esta área, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tiene que ver con eh, la gestión que ha asumido la Municipalidad de Lima, que muchas veces otras gestiones locales no quieren asumir o también tienen limitaciones de presupuesto para encargarse de ello, ¿no? Entonces ha habido aquí una buena voluntad política, un interés que ha llevado a una orientación apropiada en la gestión, ¿no? Y bueno, además hay otros elementos más, ¿no? Que tienen ya que ver con un poco el desarrollo urbano en el entorno como ha sido, que ya se encuentra bastante consolidado, ya no tenemos pues tantos procesos de cambio, solamente ahorita hay algunos procesos de cambio que pueden afectar a los canales que alimentan a los pantanos de Villa. Ahorita la atención estaría centrada ahí, ¿no? Que se conserven adecuadamente los canales que abastecen a los pantanos de Villa. Entonces todavía también ahí hay algunos puntos a seguir observando cómo se vienen desarrollando. Y la última pregunta, que hace referencia a lo que nos habías comentado de la informalidad en el marco de este proceso de urbanización. En las investigaciones y lo que tú vas conociendo sobre humedales, ¿qué nos podrías comentar sobre la percepción de las personas que habitan en estos espacios o en estos barrios informales? Bueno, por ejemplo, tomando el mismo caso de Pantanos de Villa, ¿no? Tenemos, por un lado, barrios de altos ingresos, condominios cerrados, y por otro lado, barrios de ingresos medios a bajos, entonces zonas tal vez mucho más precarias, ¿no? Entonces tenemos vecinos de todo tipo. Eh, es difícil, digamos, definir un tipo de apreciación por grupos socioeconómicos. Hay, digamos, varios aspectos que llevan a que la percepción sea mayor o menor, pero mucho tiene que ver con las experiencias previas, ¿no? Uno de los elementos que más influye en la valoración y el deseo o la acción de proteger un área natural en un entorno urbano tiene que ver sobre todo con qué tanto lo conocemos, qué tanto lo frecuentamos, ¿no? Bueno, incluso yo he desarrollado también investigaciones con bastantes encuestas en torno a este tema y ese es uno de los elementos más importantes, ¿no? Los espacios que mejor son conocidos y frecuentados, visitados, son los espacios que más se valoran, ¿no? De manera secundaria podríamos decir de que también hay una mayor valoración a veces de personas que tienen una mejor condición socioeconómica en el sentido en el que ya no priorizan tanto el tema de acceso al suelo, acceso a la vivienda como una preocupación primordial, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pueden tener en promedio una mayor preocupación por estos espacios, ¿no? Pero sobre todo, en primer lugar, el tema de la percepción va de la mano con el conocimiento, la frecuencia de visita, ¿no? El identificar pues las características de un espacio. Entonces, en ese sentido, las campañas de concientización, las campañas que buscan que se visiten más estos espacios, que se conozcan más, son los que pueden tener un mejor impacto en que se valoren y con ello en que también haya mayor interés en protegerlos, ¿no? Excelente. Bueno, agradecerte, Paola, por el tiempo de responder estas tres preguntas, por responder al público y al mismo público también presente por estar ahí con las preguntas. Y hay hartas todavía que han quedado ahí que esperemos que en otra oportunidad también podamos seguir conversando. Solo destacar los puntos mencionados y que sobre todo los chicos, las personas que forman parte del laboratorio destacamos mucho
todo el rol ecológico, la localización, la proximidad y sobre todo la explicación que nos has dado desde el contexto latinoamericano hasta llevarnos a casos muy específicos. Apareció el caso de Huamachuco, el caso de pantanos de Villa, pantanos de Villa, y los de Ventanilla, los del caso que están ahí cerca al aeropuerto. Y todos y cada uno tienen un valor ecosistémico muy particular, muy diferente y se relacionan con una gama de actores que nos has comentado, desde que tienen percepciones muy diferentes en sí, que tienen dificultades para poder cuidarlos, preservarlos, protegerlos, frente a otros actores que también están mediados por mercado, especialmente también los que has mencionado como traficantes de terreno, que inciden y específicamente en la condición de cada uno de estos humedales. Destacamos mucho eso, lo que nos has ido comentando, y sobre todo también se te felicita harto por tu participación dentro de un conjunto de investigadores están abordando este tema de humedales urbanas. Se felicita de ese punto, y sobre todo por darnos a conocer un poco estos hallazgos también. Y sobre algunas propuestas que nos has planteado y que han ido emergiendo como mecanismos dentro de la planificación urbana, de los avances normativos, de qué tanto se está abordando la planificación del ordenamiento territorial, que está quedando vacío, hay ley, no hay ley, y cómo esto incide específicamente en cada uno de estos elementos. Y nos queda también sumamente como un mensaje claro, bueno, y dentro específicamente esto, de los humedales son muy diversos en sí, se le está viendo tanto desde su perspectiva ecológica, se le está viendo desde una perspectiva de suelo, un suelo que se puede transar, que se puede ocupar ante una necesidad habitacional, ante crisis que estamos pasando de pandemia, crisis económica, sociológica, entre otras, nos invita a tomar un rol a cada uno de nosotros como actores, desde la academia, de cómo vamos evidenciando sus situaciones, y como academia misma, de cómo podemos acercarnos a la diversidad de actores que están pasando situaciones muy particulares en estos humedales, ¿no? De cómo poder visibilizar lo que está pasando. Nos comentaste que los humedales son más allá de pantano de villa, son todos cuerpos de agua y todo tipo de espacio verde. Nos comentaste laguna, y cada uno de ellos también está pasando una situación y hay personas que están detrás también, con situaciones muy particulares de injusticia, y que sería muy bueno de que la academia tenga un rol también de hacer evidencia, visibilizar y participar dentro de ello. Así que se te agradece arte por estos comentarios y que nos sirve arte, y creo que también lo digo por parte del público. Paola, ¿algunos comentarios, reflexiones finales que nos quieras decir antes de terminar este espacio? No, bueno, solo agradecer por la invitación y agradecer por, bueno, felicitarlos, ¿no? También por este espacio de intercambio, ¿no? De difusión de conocimiento que están generando con el equipo de Urbes Lab. Así que gracias por la invitación y sigan, pues, fomentando ese tipo de espacios.